Con esto. Por ahí le he visto, pero lo voy a matar con esto. Sí. Hola, hola. Bueno, este es un glomérulo. No, creo que ya en la insuficiencia renal hemos descrito algo de la anatomía del... Esta es la cápsula de Bowman, estas de acá son las células mesangiales. Con la matriz mesangial, estas son las células de las arteriolas, todos los vasos sanguíneos del glomérulo, y el conducto proximal con sus células epiteliales en borde en cepillo. A ver, algo me he olvidado. La siguiente. Este es un corte transversal, ¿no? Para ver lo que les estaba diciendo. Estas son las células mesangiales, la matriz mesangial. Estos son los vasos, ¿no? Los vasitos sanguíneos. Y esto de acá es la cápsula de Bowman. Depende de la patología. Hay unos que atacan, por decir, las arteriolas, los penetran el borde y hacen proliferación de neutrófilos, etc. Hay otros que atacan las células mesangiales y hay otros que atacan la cápsula de Bowman, ¿no? Y ahí también produce granulación, abundancia de neutrófilos, mastocitos, histiocitos. Así. Entonces, las glomerulonefritis o las glomerulopatías se clasifican en primarias y en secundarias. En las primarias, los trastornos en los que el riñón es el único órgano que está afectado o el que más predominantemente está afectado. En estas glomerulonefritis primarias, el daño es sin componente celular, ¿no? Inflamatorio, a diferencia, como les digo, de las otras que hay. En las secundarias tenemos glomérulos lesionados por varios factores y puede ser en el transcurso de otras enfermedades también, ¿no? Por ejemplo, la diabetes mellitus, el lupus eritematoso sistémico, todos los tipos de vasculitis y la amiloidosis. La siguiente. La siguiente. Entonces, ¿qué cosas son las glomerulonefritis proliferativas, no? Es un grupo de enfermedades que son caracterizadas, como les digo, por la proliferación difusa de las células glomerulares con un exudado leucocitario, abundante cantidad, como digo, de polimorfo nuclear. Esta proliferación difusa de las células glomerulares, más la entrada también del leucocito, ¿no? Y hay otras glomerulonefritis proliferativas por complejos autoinmunes, ¿no? Antígeno-anticuerpo. Sobre todo la que se produce en la cápsula de Bowman es antígeno-anticuerpo. Puede ser desencadenada estas glomerulonefritis por antígenos endógenos o antígenos exógenos, ¿no? Y el prototipo de estas glomerulonefritis es la post-streptocócica. Es la más frecuente, la siguiente en los niños, ¿no? Sobre todo de 5 a 10 años, a posteriores a... No se ve bien, ¿no? Entonces, la glomerulonefritis post-streptocócica se ve con frecuencia a veces en los servicios de emergencia de los hospitales. Tenemos para eso y la etiología es por complejos autoinmunes. Ustedes tienen que hacer una buena historia clínica, averiguar si este niño escolar, sobre todo, en edad escolar se presenta, ha tenido de repente un cuadro, digamos, de la garganta, una faringitis, o sea, un cuadro respiratorio unos 15 días antes, o también ha cursado con un impétigo seroso, ¿no? Pues están viendo en la imagen. Y generalmente se presenta, como les digo, posteriormente a un cuadro de la faringe, 15 días después de un cuadro respiratorio, y si hay antecedente de una lesión de piel de impétigo seroso, a las 4 semanas. La siguiente. Tenemos que tener en cuenta en cuanto a la etiología, no todos los estreptococos son los que van a producir este cuadro de glomerulonefritis, sino las que son las cepas nefritógenas, ¿no? Dentro de ellas tenemos la cepa de
estreptococo beta de los subgrupos 2, el 4, el 1 y que tenga la presencia de una proteína M en la pared celular. La endotoxina piógena del estreptococo B, o sea, el SPEP-B, puede activar directamente el complemento y, como le digo, las alteraciones de esta celularidad que presenta a nivel de los capilares de la nefrona, va a dar una imagen así como una joroba, ¿no? Así un levantamiento, la siguiente. Entonces, ¿qué pasa con este antígeno exógeno circulante? Va a llegar al riñón y se va a implantar en la región subendotelial, como les digo, de la pared capilar glomerular. Y ahí es donde va a producir el daño, ¿no? En ese sitio del epitelio de la pared capilar va a producir una reacción inflamatoria, ¿no? Y va a producirse ahí digamos, el asentamiento, el depósito de estos complejos autoinmunes. Estos complejos autoinmunes van a atravesar la membrana basal del endotelio, ¿no? Del glomérulo, y van a unirse a una región subepitelial. Primero es, digamos, como les digo, va destruyendo la pared de este. La siguiente. La evolución clínica de este cuadro, como les digo, como es un cuadro post-infeccioso, está el glomerulonefritis, va a haber fiebre, malestar general, náuseas. De repente, en los niños lo que uno sospecha que puede ser una glomerulonefritis post-streptocócica, cuando llega a emergencia, lo que hemos visto es un poquito de edema y nos dice la mamá que está orinando como sangre lavada. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que tiene hematuria. Entonces, si tiene hematuria, lógico, tenemos que conseguir un tensiómetro para ver cómo está la presión arterial, porque también va asociado a una presión arterial elevada. En cuanto al, como les digo, al del examen de orina, podemos encontrar cilindros hemáticos, pero ya hay hematuria franca, ¿no? También puede haber una proteinuria leve, ¿no? Pero menos de 1 gramo por día. Ahora, el edema generalmente es periorbitario, ¿no? Y a veces, como les digo, hay cuadros de hipertensión que puede ser leve o puede ser moderado. En los adultos también se puede presentar este cuadro, ¿no? Y lo que el debut es más que todo por la hipertensión y el edema marcado. La siguiente. Entonces, ¿cómo es la evolución clínica en los niños? Digamos, el 95% remiten, ¿no? Remiten, se recuperan totalmente, no van a una insuficiencia renal aguda o crónica, ¿no? Un 1%, o sea, un bajo porcentaje va a una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esa es importante tratarla porque si no se trata va a una insuficiencia renal aguda, crónica y a veces el paciente fallece, ¿no? Ahora, de todos estos niños que tienen una glomerulonefritis post-streptocócica, solo un pequeño porcentaje del 4% puede ir a una insuficiencia renal crónica o una glomerulonefritis crónica. En los adultos, en los niños tiene la remisión casi el mayor porcentaje. En los adultos el 60%, digamos, se recuperan rápidamente o totalmente. Lo siguiente. Dentro de los análisis, digamos, típicos que se pide cuando estamos sospechando una glomerulonefritis post-streptocócica es las antiestreptolicinas, ¿no? El dosaje de antiestreptolicinas o las antihialuronidasas o los anti-adeneasas. También se puede encontrar una disminución de complementos C3 y componentes de todo esto por consumo del complemento, ¿no? La siguiente. Entonces, como les dije que estas jorobas se producen acá en... Todo esto es el capilar, ¿no? El capilar del glomérulo. Y este es el acúmulo de las células que por eso le llaman jorobas, ¿no? Están ahí, jorobas. También esta misma imagen se ve al estudio del microscopio electrónico o de la inmunofluorescencia, ¿no? La siguiente. Igual, acá estamos mirando al microscopio óptico la gran cantidad de células, ¿no? De polimorfos nucleares. Siguiente. Esto ya es con la inmunofluorescencia, ¿no? Ya, bueno, esto es para los especialistas que
También se ven los depósitos granulares, dice de IgG, C3 y a veces la IgM, ¿no? En mesangio y la membrana basal. Y el patrón granular. Bueno, es para que vea el especialista. ¿Cómo vamos a tratar esta patología, ¿no? Como es producida por el estreptococo, lo que tenemos que tratar es con penicilina. Penicilina gesódica, que puede ser endovenosa, intramuscular, dependiendo de la gravedad del paciente, ¿no? Si amerita, que generalmente los hospitalizamos a estos niños. Tenemos que ver medir la presión arterial en cada turno, ver cómo va la remisión del edema, cómo está la función renal, un buen balance hídrico para ver cómo está digamos, la diuresis horaria, ¿no? Para ver si está en qué momento hace oliguria o oligoanuria. Lógicamente el paciente también tiene que estar en reposo y restringir un poco los líquidos, ¿no? Dar a 40-50 ml por 100 kilocalorías. Se sugiere una dieta hiposódica, baja en sal. Y si es mucho el edema, de repente echar mano a los diuréticos dando furosemida, que es el que más se usa, a dosis de 0,5 a 2 miligramos kilo día. Y si la hipertensión es moderada, de repente ya tenemos que usar antihipertensivos, el nifedipino o el nitroprusiato, ¿no? O algún beta bloqueante. En el caso ya que se presente ya con oliguria grave o severa, de repente vamos a tener que transferir a un paciente ya a la UCI para que de repente, donde haya diálisis, ¿no? Hemodiálisis, puede ser diálisis peritoneal o hemodiálisis, porque si es un hospital de menor nivel, pues no vamos a poder hacer nada, ¿no? Si ya, como digo, depende si hay hipertensión que no cede a los medicamentos, el edema aumenta, hay presencia de oliguria, ya tenemos que derivarlo a un hospital de mayor complejidad. Ahora, la más frecuente de las causas de glomerulonefritis es la post-estreptocócica, ¿no? Pero también hay otras bacterias. Puede ser el estafilococo, cuando está produciendo una endocarditis, o el neumococo también, cuando hay una infección neumocócica, el meningococo también, cuando hay meningococcemia, y otras etiologías virales, ¿no? Como ustedes están viendo ahí, la hepatitis B, la parotiditis, la varicela, el sarampión, etcétera, y a veces incluso refieren que algún tipo de parásitos puede producir también glomerulonefritis, como la malaria, ¿no? La siguiente. Entonces, las características, digamos, al microscopio electrónico, a la inmunofluorescencia, pues son muy similares a la estreptococia, ¿no? O sea, la presencia de orobas. La siguiente. Ahora, vamos a tratar otra enfermedad por depósito también de complejos inmunes. Tendremos el síndrome de Berger o la nefropatía por IgA. Como su nombre lo dice, ¿no? Nefropatía por IgA, se va a ver presencia de unos depósitos en el mesangio, ¿no? Los otros eran en los capilares, no se olviden, en el subendotelio, y este ya es en el mesangio. Esto, bueno, se detecta con la inmunofluorescencia, ¿no? ¿Qué va a presentar cómo se va a manifestar esta nefropatía por IgA? Por la presencia también de hematuria, igual que la estreptococia, ¿no? Hay una hematuria de repetición y también hay una presencia de proteinuria leve. Puede ser en forma secundaria a otros cuadros como hepatopatías y otro tipo de nefropatías. Esta es una patología frecuente en todo el mundo, ¿no? Y está afectado no solamente a los niños, también a los adultos jóvenes. También hace hincapié acá que es poco frecuente en la raza negra. Entonces, esto es lo que, como les digo, hay un aumento de la IgA en forma sobre todo la IgA de tipo polimérica aumentada, ¿no? Que va digamos, a producir un depósito de nefrotógenos en el mesangio, y va a haber un atrapamiento también de complejos inmunes y la presencia de C3.
En este tipo de nefropatía por IgA se menciona que también puede tener un factor genético, ¿no? Ciertas personas que tengan alteraciones en un gen pueden presentar eso. ¿La siguiente? Entonces, como les dije, estos pacientes van a presentar hematuria macroscópica después también de una infección de la vía respiratoria o digestiva o también infecciones urinarias, ¿no? Esto puede durar unos días y puede remitir también espontáneamente. En algunos casos, digamos, la proteinuria es leve, ¿no? En la mayor parte de casos, pero en algunos también es moderada y puede llegar a alcanzar rangos de nefróticos, ¿no? Los rangos nefróticos es cuando tiene más de 50 miligramos por decilitro. Y la evolución en general es favorable. Generalmente un tercio de estos pacientes que sufren esta nefropatía por depósitos de IgA se puede, a los 30 años de edad, a los posteriores a los 30 años de que han sufrido esta nefropatía, pueden cursar con insuficiencia renal crónica. Entonces, esto es para que vean la diferencia, ¿no? En el anterior están los depósitos acá, ¿no? El epitelio de los capilares. Y aquí están las células mesangiales, ¿no? Aquí hay el acúmulo, como les digo, de esos depósitos nefritogénicos de IgA y va a producir las lesiones de necrosis, esclerosis segmentaria, etc. Acá ya no se llaman jorobas, acá se llaman semilunas. Esto es lo que se ve al microscopio óptico, ¿no? Lo siguiente. Y esto es a la inmunofluorescencia. Refieren que tiene el aspecto de un arbusto, ¿no? Al ojo entrenado puede ser. Yo no lo veo. La siguiente. Ángel, paga la cuota. Generalmente es sintomático. Hay que controlar la progresión de la nefropatía, ¿no? Si hay hipertensión arterial, tratar la hipertensión arterial. Si hay edema, pues hay que restringir un poco los líquidos. Y en caso contrario también se puede usar corticoides. La siguiente. La glomerulonefritis rápidamente progresiva es otro tipo de nefropatía que puede ser consecuencia de las otras glomerulonefritis anteriormente mencionadas, que si no se controlan, pues va a producir un daño renal permanente, ¿no? Como su nombre mismo lo dice, ¿no? Hay una pérdida rápida y progresiva de la función renal. Y va asociada a una oliguria intensa, o sea, rápidamente va a una insuficiencia renal. Sin tratamiento, este tipo de glomerulonefritis rápidamente progresiva, como les decía anteriormente, en semanas o meses puede llevar a la muerte del paciente si no es tratado. El cuadro histológico clásico es también semilunas, ¿no? Igualmente hay proliferación de células parietales que recubren, como les digo, acá el daño está a nivel de la célula cápsula de Bowman, ¿no? Endotelio o endotelio de los capilares, la estreptocócica, mesangiales, ¿no? La IgA y la cápsula de Bowman, esta rápidamente progresiva. Entonces igual vamos a ver un aumento de celularidad, ¿no? Va a haber un infiltrado de monocitos y macrófagos. ¿La siguiente? La causa es de esta glomerulonefritis rápidamente progresiva, es también inducida por anticuerpos antimembrana basal glomerular. La forma más severa de glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? Se ve depósitos lineales de la IgG y del complemento C3. El prototipo de esta enfermedad rápidamente progresiva, tenemos acá el síndrome de Gott-Pastur, ¿no? Que es una reacción cruzada también con la membrana alveolar. O sea, este síndrome también produce, como es reacción cruzada, va a producir también daño a nivel alveolar pulmonar, ¿no? ¿Y cuál es la característica? Bueno, eso está en la próxima lámina, pero hay hemoptisis,
hay también hematuria, hipertensión, etc. El tratamiento de elección de esta, como les digo, es de esta glomerulonefritis por rápidamente progresiva, es la plasmaféresis, ¿no? O con el fin de eliminar todos estos anticuerpos que se han formado en la membrana basal del glomérulo. Y también, de repente, hacer uso de los corticoides como inmunosupresión. La enfermedad esta de Goodpasture también tiene unos subtipos, son anticuerpos antileucocitos, del DRB1 es un tipo, ¿no? Hay una reacción antígeno que tiene que ver con la colágena de la cadena alfa de tipo 4. Como les decía, hay una reacción cruzada de esta colágena de tipo 4 con la membrana alveolar, ¿no? Y el mecanismo de estrés puede desencadenar estas infecciones o también las intoxicaciones por hidrocarburos o neoplasias. Y como les decía, el cuadro clínico, como hay una reacción cruzada con la membrana alveolar, va a haber hemoptisis, hemorragia pulmonar y el problema renal, ¿no? Insuficiencia renal. Esta enfermedad de la glomerulonefritis rápidamente progresiva puede ser como consecuencia de otras nefritis que, digamos, no hayan sido bien tratadas, ¿no? Sobre todo las que están inducidas por depósitos de complejos. Por ejemplo, del lupus eritematoso sistémico, de la estreptococia postinfecciosa, ¿no? La glomerulonefritis por estreptococia, por los depósitos de IgA, o también la vasculitis de Hannon-Schönlein, ¿no? En la inmunofluorescencia vamos a encontrar un patrón granular. Igualmente va a haber una proliferación celular dentro del ovillo glomerular con la formación de semilunas, ¿no? Solamente mencionan acá que la plasmaféresis no es útil en 100%, ¿no? Si es desencadenada por el lupus eritematoso sistémico, Hannon-Schönlein, qué sé yo, hay que tratar de decir la enfermedad de fondo. La siguiente. Hay otro tipo también, la PAC Immuni. Acá vemos que hay una ausencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular o de los complejos antiinmunes, ¿no? En inmunodeficiencias o electrónicos. O sea, no hay acá anticuerpos. El 90% de estos anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, el ANCA, o circulantes plasmáticos o perinucleares antimieloperoxidasa pueden estar presentes, ¿no? Y eso, ustedes ya saben que en el ANCA se pide a veces cuando estamos sospechando enfermedades del colágeno, ¿no? Y dentro de estas el lupus eritematoso sistémico. Participa también en vasculitis sistémica o granulomatosis de Wegener o la polioangitis, ¿no? La evolución clínica es rápida. Todos los tipos de glomerulonefritis rápidamente progresiva presentan hematuria, proteinuria, hipertensión arterial, edema. Como les digo, sin tratamiento va a ir a una oliguria severa y una insuficiencia renal y si no es tratada, pues el pronóstico es así. La siguiente. Dentro de los análisis, pues tenemos que buscar los anticuerpos antimembrana basal glomerular, podemos pedir el ANCA, anticuerpos antinucleares o de las otras enfermedades concomitantes para establecer qué subtipo es la causa de esta glomerulonefritis rápidamente progresiva y empezar el tratamiento. Esto, bueno, es unos riñoncitos post-mortem. Refiere que se encuentran generalmente aumentados de tamaño, están pálidos y tienen presencia de petequias. Entonces, como les decía, esta es la cápsula de Bowman que está, digamos, en este lado indemne, ¿no? Está íntegra. Y acá, como en este lado de la cápsula de Bowman, se ha producido el depósito, ¿no? Ustedes ven acá
los depósitos de antígeno antimembrana basal glomerular y la proliferación de células que son mastocitos, histocitos, etc. Y también polimorfos nucleares. La siguiente. Esta es en la microscopía óptica, lo mismo, la siguiente. Y igual acá, ¿no? Este es con la inmunofluorescencia, refieren que hay depósitos lineales de IgG, antimembrana basal glomerular, ¿no? Y en cuanto a hay un espacio vacío que dice que corresponde a la semiluna, ¿no? O sea, a la presencia de esta hipercelularidad que se presenta. La siguiente. Ya acabé. Bueno, tengo el síndrome nefrótico. ¿Quieres que haga el otro seminario y después hago el nefrótico? ¿Ah? 21. Porque las he cortado las clases, porque la primera vez me demoré, creo. Ya. Bueno, no he dado permiso para que vayan al servicio higiénico todavía y se han ido. Tienen que estar como en la escuela. Miss, voy a ir al toilet. Bueno, vamos a tratar el síndrome nefrótico, es corto, así que no va a demorar mucho. Antes de hablar del síndrome nefrótico, tenemos que saber qué cosa es proteinuria, ¿no es cierto? Porque una de las características del síndrome nefrótico es la proteinuria. Bueno, no se mira acá. La presencia de proteinuria es un indicador de que haya una enfermedad renal, ¿no? Entonces, siempre que encontramos proteinuria, tenemos que descartar la presencia de una nefropatía. La proteinuria, hay que tener presente que en los niños, en jóvenes, adolescentes que hacen ejercicio, pues puede presentarse un 4 o 5% de la presencia de proteinuria, pero no llega a valores, digamos, nefróticos, y eso es normal, es algo transitorio, ¿no? La siguiente. Ahora, ¿cómo podemos saber que el paciente está presentando proteinuria? Podemos usar en la parte, digamos, cualitativa por cruces, no se mira, o cuantitativa, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, está negativo cuando es menor de 10 miligramos por decilitro. Indicios, de 15 a 30 miligramos por decilitro. Una cruz, 30 a 100 miligramos por decilitro. Y dos cruces, 100 a 300 miligramos por decilitro, y tres cruces de 300 a 1000 y más de 1000, cuatro cruces. Es lo que se usaba antiguamente, ¿no? Pero ahora se usa más que todo cuantitativo. La siguiente. Bueno. Cuantitativo, la siguiente, pásamela. Ya. Cuantitativo, los rangos, ¿no? Tenemos miligramos por decilitro, miligramos por kilo por día, y también la relación cociente, ¿no? De urinario, de proteína con creatinina urinaria. El cociente entre proteína urinaria y creatinina urinaria. Entonces, fisiológico se considera ¿cuándo? Hasta 4 miligramos kilo día. Eso se considera fisiológica o en rangos normales. Y en la relación cociente urinario, proteína, creatinina, tiene que estar menor de 0.2. En rango nefrítico, refiere que debe estar entre 4 hasta 50 miligramos kilo día. Y en la relación cociente urinario, proteína, creatinina, de 0.2 a 2. Ya en rangos nefróticos, vamos a encontrar más de 50 miligramos kilo día, ¿no? Siempre que hablamos de nefrótico, se habla de más de 50 miligramos kilo día. Y el rango cociente urinario, proteína, creatinina en orina, mayor de 2. La anterior, a ver. Esta. Entonces, como les decía, puede haber falsos positivos, ¿no? De proteinuria, cuando la orina está muy concentrada,
cuando hay una hematuria macroscópica evidente o abundante, o el pH urinario esté muy alcalino, ¿no? Sobre todo cuando está el pH mayor de 8, y por contaminación importante, ¿no? Sobre todo de bacterias gram negativas. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las características del síndrome nefrótico? Hay una proteinuria evidente, como ya les dije, más de 50 miligramos kilo día, o el cociente urinario, proteína, creatinina mayor de 2, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar? Bueno, ahí está. Hipoalbuminemia, ¿no? Se considera que hipoalbuminemia cuando está menor de 3, de 2.5 o 3, dicen otros autores. Y lógicamente, a consecuencia de esto va a haber edema, ¿no? Va a haber un edema significativo. También se menciona que en el síndrome nefrótico va a haber una hipercolesterolemia, ¿no? La siguiente. Igualmente, los síndromes nefróticos se clasifican en primarios, cuando hay una, digamos, no se evidencia la presencia de una enfermedad causante, ¿no? O idiopático también que se llama. Síndrome nefrótico secundario, que está como consecuencia de una enfermedad sistémica evidente o que se ha logrado identificar. O también hablan a veces, en algunas oportunidades del síndrome nefrótico congénito infantil. En menores, sobre todo de 1 año. Si se presenta el síndrome nefrótico en menores de 1 año, tenemos que pensar que es un síndrome nefrótico congénito, ¿no? La siguiente. Entonces, en el síndrome nefrótico primario, como ya les dije, no se logra identificar la causa de la enfermedad, ¿no? Es idiopático. Se presenta, felizmente, en poco porcentaje, de 1.5 por 100.000 niños por año. O sea, felizmente, como les digo, no es muy frecuente. Y hay 2 tipos, ¿no? Hay un tipo donde no hay presencia de infiltración glomerular en la biopsia y otro tipo donde sí, ¿no? Hay asociado a un sedimento urinario o inflamación, etc. Y la siguiente. Más del 90%, como les digo, se presenta entre 1 y 10 años, ¿no? Es la edad más frecuente. El 50% se puede presentar después de los 10 años y en algunos casos se puede presentar a consecuencia de una glomerulonefritis a cambios mínimos, en un 77%. O también a consecuencia de una glomerulonefritis focalizada segmentaria, o en los casos que hay una proliferación mesangial. La siguiente. Este es un estudio antiguo, pero más o menos da las causas del síndrome nefrótico, ¿no? Es un estudio que hicieron en 521 niños, ¿no? Que no tenían enfermedad sistémica, y acá está lo que les he mencionado, que la glomerulonefritis a cambios mínimos fue la causa del síndrome nefrótico en un 77%. La glomerulonefritis membranosa proliferativa en 8%, en la glomerulonefritis focal segmentaria en casi también un 8%, en la glomerulonefritis proliferativa en 2%, la proliferación mesangial en 2%, y glomerulonefritis post focal global 2%. La siguiente. Estos síndromes nefróticos pueden evolucionar sobre todo a córticos sensibles o córticos resistentes, ¿no? Casi todos los síndromes nefróticos. La mayoría de glomerulonefritis a cambios mínimos y algunos de la glomerulonefritis focal segmentada son córticos sensibles, o sea, le damos un tratamiento con corticoide y va a mejorar. Pero algunos también pueden presentar recaídas en el transcurso de su enfermedad. La evolución es favorable, tienen un poco riesgo de que vayan a una enfermedad renal crónica. Cuando son córticos resistentes, generalmente los cuadros nefróticos se pueden presentar en un 10 a 20%, ¿no? De todos los nefróticos. Tiene peor pronóstico que los córticos sensibles. En un
Un 50% a los 10 años pueden tener enfermedad renal crónica. Algunos niños también tienen mutaciones genéticas, ¿no? O sea, hay síndromes nefróticos con presencia de mutaciones genéticas con estos genes que están ahí, NPHS2, NPHS1 y el otro WT1. Así se llaman los genes, ¿sabes? Con esas siglas. Paciente. Esta es una imagen para ver los mecanismos de la proteinuria. Generalmente hay un incremento de la filtración de macromoléculas a través de la pared capilar glomerular. Puede ser a través de un endotelio fenestrado, como se produce cuando hay una glomerulosis postrestocócica, o puede ser a un daño de la membrana basal. Se produce la proteinuria. La siguiente. Entonces, vamos a encontrar acá un paciente que, como ustedes ven ahí, tiene edema. Va a haber una depresión de volumen con estimulación del sistema renina-angiotensina y aldosterona, ¿no? Muchos de estos pacientes hacen una retención de sodio. También hay el edema se produce por una disminución de la presión oncótica, plasmática. La siguiente. En la clínica vamos a ver que de repente es un niño que tiene una gran hernia umbilical, ¿no? Tiene dolor abdominal, está con disnea, está con fatiga, tiene ascitis, ¿no? Está irritable, se queja de que tiene dolor de cabeza, etcétera. La siguiente. En el caso de una síndrome nefrótico secundario, pues por ejemplo, acá es la imagen de un Henoch-Schönlein, ¿no? Sobre todo en las extremidades inferiores. En el caso de vasculitis, de lupus eritematoso, de diabetes mellitus, ¿no? Es el síndrome nefrótico secundario o artritis reumatoidea, o sea, casi todas la gama de enfermedades de los reumatólogos, ¿no? Así es. El diagnóstico, pues, lógicamente, se hace con la presencia de proteinuria masiva, en la presencia de hipoalbuminemia. No se olviden que es proteinuria más de 50 miligramos kilo día, hipoalbuminemia menor de 2.5 y edema, ¿no? Bueno, eso es clínica, ¿no? La siguiente. En el estudio de laboratorio que podamos pedir este tipo de pacientes, vamos a encontrar un hematocrito alto, una velocidad de cimentación elevada. Lógicamente, al dosar las proteínas totales, va a haber una disminución de estas a predominio de la albúmina. Va a haber hipercolesterolemia, hipocalcemia. El complemento, felizmente, que va a estar normal. La función renal puede estar normal también. Y generalmente también hay una proteinuria mayor de 50 miligramos kilo día, ¿no? La siguiente. El tratamiento generalmente es reposo del paciente, sobre todo en las etapas iniciales. Lógicamente que hay que restringir un poco de sodio en la dieta, igualmente de líquidos, ¿no? El siguiente. El tratamiento de cualquier síndrome nefrótico primario o secundario generalmente se lleva a cabo con el uso de corticoides, ¿no? Puede ser el uso de meprednisona, 2 miligramos kilo día diario, durante 4 semanas. Le hacemos el control de la proteinuria y si vemos que está negativa, después de las 4 semanas, bajamos la dosis de 2 a 1.5, pero ya no todos los días, sino en días alternos, también por 4 semanas y seguimos controlando la proteinuria. Si la proteinuria es negativa, pues hay que seguir disminuyendo de forma progresiva la dosis de corticoides. ¿La siguiente? Ahora, ¿cómo es la respuesta al tratamiento corticoideo? Puede remitir totalmente el cuadro, o en otros casos una corticodependencia o corticoresistencia en otros, y en otros recaídas frecuentes, ¿no? O sea, mejora, empeora, mejora. Por eso usted ha visto el tratamiento y control de la proteinuria. No es solamente un mes, ¿no? O sea, en 4 semanas, es progresivo y se va bajando la dosis progresivamente.
A pesar de eso, algunos te recaen. Así es. Bueno, cuando no responden al tratamiento corticoideo, a veces se sugiere hacer una biopsia renal, ¿no? La siguiente. La biopsia renal se debe indicar cuando la edad del debut es, sobre todo en niños muy pequeños, menores de 12 meses, cuando hacen corticoresistencia al tratamiento con corticoides y cuando presenta un síndrome nefrótico con signos de nefropatía evolutiva o síndrome nefrótico secundario a una enfermedad sistémica o infecciosa, sobre todo estas enfermedades de tipo vasculitis o lupus, etc. La siguiente. Entonces, el tratamiento del síndrome nefrótico córtico dependiente, en primer lugar, en primera línea, la prednisona. En segundo lugar, tenemos la ciclofosfamida. En tercer lugar, el micofenolato mofetil. Y en cuarto lugar, la ciclosporina. La siguiente. El tratamiento del síndrome nefrótico que son corticoresistentes. En este caso hay que hacer pulsos, ¿no? De corticoide, pulso de metilprednisolona o ciclofosfamida oral más prednisona, ¿no? Y como segunda línea después usar la ciclosporina y la tacrolimus. Y en tercer lugar el micofenato mofetil, ¿no? Entonces las complicaciones de este síndrome nefrótico es que estos pacientes tienen mayor susceptibilidad a presentar cuadros infecciosos, a presentar cuadros de dislipidemias o también fenómenos tromboembólicos. La siguiente. Bueno, gracias.